Grabar. Súper. Ya la ayudantía de hoy está súper cortita. Son 5 ejercicios, pero 5 ejercicios cortos. Es importante que vamos a terminar la parte de ecuaciones no lineales con el tema de normas y vamos a empezar a trabajar ya con la otra parte del curso que son ecuaciones lineales con matrices triangulares. Primero tenemos, siempre les traigo el resumen de las normas vectoriales. Tenemos dos tipos de normas, que son las vectoriales y las matriciales. Que esto era lo que ocupamos la semana pasada cuando queríamos ocupar el error relativo, siempre nos estaba pidiendo la norma, pero a veces cuando tenemos un sistema o tenemos varias vectores, se hace más complicado calcular esta norma, así que aquí hay 3 formas distintas, o a veces cuando nos piden la norma máxima, claro, se ocupa esto. Las normas P se ocupan ahora para la nueva unidad que viene, y la vamos a estar ocupando harto, así que hay que tener ojo ahí. Más definición que eso, como estas ecuaciones, no les voy a dar porque para que vayamos aplicando después los ejercicios. Las normas matriciales. Entonces las normas vectoriales inducen normas sobre el espacio de las matrices. Entonces sea la norma en Rn y sea otra norma en Rm, que son normas vectoriales, se define de esta manera su norma. La norma A, donde A es la matriz. Estos son conceptos que tienen que manejar a partir de ahora, que es supremo, que es el máximo. El supremo es el mínimo elemento que es mayor o igual a cualquier otro elemento. Y el máximo es un elemento que no es menor que cualquier otro elemento. Siempre van a estar constantemente preguntando por los máximos, por el supremo, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Ya, con respecto a las normas matriciales, tenemos 3 tipos de normas que se preguntan frecuentemente. La norma 1, la norma máxima, que está denotada por el símbolo de infinito, y la norma euclidiana, que es la que se está viendo constantemente. Estas notaciones se determina, por ejemplo, el máximo de la sumatoria de una cierta fila de la matriz, y por ejemplo esta es para el máximo también de las columnas, pero en la euclidiana tiene varios factores aquí que son medio raros, entonces vamos a ir viendo qué se trata. Donde dice donde phi A es el radio espectral de A. El radio espectral de A está definido por esta ecuación que tiene que ver con el valor máximo de todos los lambda. ¿Qué es el lambda? El lambda son los valores propios de la matriz. ¿Qué significa un valor propio? Si un valor propio es de esa matriz, significa que está como en la dirección principal de la matriz. Para calcular ese valor propio, se saca el determinante de la matriz y se igual a 0. Entonces, el determinante de la matriz, ¿cómo se determina? De esta manera. Esto es como una expresión bien fea, pero por ejemplo, si teníamos una matriz, ponte tú A, B, C y D, sabíamos que el determinante era A por D menos B por C. Eso es lo que en realidad te está diciendo constantemente esta ecuación, solamente que esta es una matriz de 2 por 2, pero esta está aplicada para cualquier matriz, sea de 10 por 10. Entonces, que en realidad aquí lo máximo que trabajamos son siempre matrices de 3 por 3. Y al final, esta es una notación que igual es importante manejar, que es ¿qué significa el I sub k? Que el I indica la fila y la J, perdón, la K, la columna. La K en algunos libros, hay que tenerlos porque a veces es K y a veces lo denotan como J. Depende el libro, el apunte, cómo se los ponga. Pero el I siempre sí. Ya, vamos con el primer ejercicio. Dice así.
calcule la norma 1 y la norma máxima, acuérdense que está denotada por el infinito, para la siguiente matriz A. Primero hay que notar que características de la matriz, una matriz de 3×3, entonces para calcular el A1, de acuerdo a la ecuación, acuérdense que al principio acá se denota para las matrices cuál sería el A1 y el A infinito, que eso es lo que nos están pidiendo, que es la norma mínima o la 1 y la máxima. Ya, entonces aquí, como es una de 3×3, recordemos que el K puede tomar valores 1, 2 y 3. Para K igual 1, lo que tenemos que sumar son los valores en la columna, pero son los valores absolutos de la columna. Entonces, en la primera columna tenemos estos de aquí, para el K igual 2 eso, y para K igual 3 la tercera columna. Entonces nos quedaría 4 más 0 más 1 es igual a 5. Luego, para el K igual 2, la sumatoria de los valores absolutos sería 5 más 2. Recordar, valor absoluto. Eso dice acá la ecuación. Más 3 es igual a 7. Y para un K igual 3 tenemos 1 más 0 más 7. ¿Por qué el 3? Espera. ¿Cuál 3? Ah, 0, 0, 0, 0. Disculpa. Ahí sí, ¿no es cierto? Sí. Y para la otra tenemos 1, tenemos más 0 y más 7. Espérate. Estaba sumando la 2 más 3 más 7. Ahí sí. Estaba sumando la última fila y no la última columna. Eso es lo que a veces nos pasa, es que nos estamos confundiendo. Así que hay que estar atentos. Ya, entonces la norma para el 1 va a ser la máxima de todos de los valores que nos den. En este caso tenemos el 5, el 7 y el 12, entonces la máxima va a ser 12. Y eso es para determinar la norma 1. Y para determinar la norma máxima se utiliza la sumatoria ahora de las filas. Para la primera fila tenemos el 4 más 5 más 2, nos da 11. Para la segunda fila tenemos 0 más 2 más 3. Y para la última tenemos 1 más 0 más 7. Y la máxima nos va a dar el valor de nuestra norma máxima, notado por el infinito, que es igual al 11. Eso sería para la pregunta número 1. ¿Dudas? Que ser bastante, en este ejemplo hay que ser bastante claro qué sumo, filas o sumo columnas. Ya voy a pasar creo que no hay dudas, voy a pasar a la 2. Dice, calcule la norma A2 para la matriz A. Entonces, para calcular, si nos dan la matriz, y para calcular el A2, volvamos acá al enunciado. Este es el A2, que se denota como norma euclidiana. Entonces, necesitamos que determinar la traspuesta, necesitamos multiplicarla después por la misma matriz, después sacarle los valores propios y determinar cuál es el mayor de los valores propios. Lo reemplazamos en la matriz y le sacamos la raíz. Vamos a hacerlo paso a paso, tranquilos. Entonces al final acá lo que nos piden es la norma euclidiana. Paso 1, traspuesta. Vamos a calcularla al tiro. La traspuesta nos va a quedar, que es cuando cambiamos filas por columnas. Entonces nos queda la primera fila se transforma en columna. Entonces 1, 0, 0. Después la segunda fila se transforma en columna. Entonces nos queda 0, 0, 1. Y la última
fila se transforma en columna, o sea, 0, menos 2, menos 3. Ahí atenta al chat, si salen dudas. Ya tenemos la traspuesta. Paso número 2. Vamos a multiplicar la A. Esto es súper importante. Cuando uno va denotando qué paso voy haciendo al multiplicar, tengo que indicar si estoy multiplicando por la derecha o por la izquierda. En este caso se multiplica, veamos el enunciado, el A está a este lado. Entonces, se multiplica el A por la derecha. Entonces, queda A sub T por A. Luego ustedes pueden multiplicar algunas matrices por la izquierda y la derecha y se van a dar cuenta que no es lo mismo. Por la matriz A. Anoté bien, ¿no? Sí. Vamos a anotar aquí los subíndices, que esta es una matriz de 3×3. De 3×3, entonces nos debería resultar una matriz de 3×3. ¿Cómo se multiplica matrices? Es fila por columna. Entonces tenemos primera fila por primera columna, que nos va a denotar el valor de 1. 1. Después tenemos fila por columna, nos va a denotar este valor. Entonces nos da 1 por 1, 0 y 0. Entonces nos queda, no, perdón, 1 por 0, 0 y el otro 0. 0. Después para el valor de acá, fila por columna. 0. Fila por columna, nunca se olviden. Ese valor de ahí nos va a dar 0. Fila por columna. 4. Fila por columna. 6. Fila por columna. 0. 6. Fila por columna. 10. En vez de 10 no es. No, porque es fila, fila por columna. Es 0 por 0, Ah, sí, perdón, perdón. 1 por 1, 1 más, menos 3 por menos 3, 9. 9 más 1, 10. ¿No es cierto? Estamos. Ya, entonces tenemos la multiplicación de esta matriz y a esta matriz, según la teoría, tenemos que sacarle los valores propios. Entonces vamos con el paso 3, que son los valores propios. Entonces nos queda AT por la A, queda acá, menos lambda I. Esta I de acá es una matriz de 3×3, que es la matriz de identidad, que está denotada, le voy a hacer aquí como, lo voy a anotar acá abajito. Esta I es una matriz de 3×3, que es la matriz de identidad, que es 1, 1, 1. Tiene puros ceros. Entonces, vamos. Nos queda 1 menos lambda, 0, 0, 0. 4 menos lambda, 6. Ah, aquí me equivoqué, un 6. 6. Y acá 10 menos lambda. Ya, para calcular los valores propios, de acuerdo a la teoría, hay que determinar, sacar el determinante. Entonces vamos a calcular el determinante, que queda expresado de la siguiente manera. Determinante de traspuesta por A por la derecha, menos lambda I, ser igual. No sé cómo lo calculan ustedes, pero al menos yo siempre voy con
este término lo multiplico por S por S menos S por S. Entonces, siempre me quedaría 1 menos lambda por 4 menos lambda, que va multiplicado por 10 menos lambda, que en teoría si hacemos eso de ahí, es la multiplicación de la diagonal principal, menos la multiplicación de estos dos valores. Cosa que se forma ese triángulo de ahí. Menos 36. Y ahora, menos la multiplicación de la diagonal secundaria, que es esa de ahí, que me da 0. Y da lo mismo, va igual multiplicada por, lo voy a anotar igual de todas maneras, 4 menos lambda por 0, menos la multiplicación de S con S, porque acuérdense que se genera ese triángulo de ahí, que es 0 por 6, y cierra paréntesis. Vamos a simplificar un poco. 4 menos lambda por 10 menos lambda. Si van viendo un error, me avisan, por fin. Ya, valores propios significa encontrar la solución, los valores de lambda de tal manera de que este determinante sea igual a 0. Entonces, primer valor. ¿Qué valor yo puedo sacar aquí al tiro? Que El 1. sí, el 1, ¿no es cierto? De acuerdo a esto, porque ese factor está multiplicando a todo este otro factor. Entonces tenemos acá, primer valor, 1 menos lambda y que sea igual a 0. Entonces, mi primer valor propio va a ser igual a 1. Y mi segundo valor va a corresponder a todo el otro factor, que era 4 menos lambda. Ahí, discúlpenme un poco ahí por la anotación, pero son puros lambdas, para que no se vean como X. Multiplicado por 10 menos lambda, menos 36 es igual a 0. Multiplicando nos queda lambda cuadrado menos 14 lambda más 4 igual a 0. Eso lo pueden resolver. No sé si todavía los han autorizado. Pensé que no con el chat. ¿Qué me decías, Gustavo? Gus. Nos faltó el de al medio. ¿Cuál del medio? Como cuando saqué el determinante, ¿o no? Sacar el determinante. ¿Te refieres como a esto de acá? ¿Algún término de acá? Ah, ya, dale. Igual al final después metí la ecuación a la TI y me dieron los mismos valores propios, así que supongo que el desarrollo está bueno. Ya, de acuerdo a esto que tenemos acá, vamos a tener dos lambda. Lo pueden meter a la TI o hacen la clásica de b cuadrado más menos, bla, bla, bla. Entonces se obtiene lambda 2, 13.71 y un lambda 3 aproximado de 0.29. Entonces dice que el lambda que yo voy a escoger va a ser el mayor. Tenemos S, S y S. Entonces mi lambda a escoger va a ser, se denota así. Luego el radio espectral. En este caso de esta matriz, que fue la traspuesta por la misma, lambda 2, aproximadamente 13.71. Oye, una pregunta. Dime. Si es que en el certamen llegamos a tener que calcular esto, tengo entendido que igual esto igual se puede hacer
con el, Igual se puede hacer con el que, Python, ¿no? ¿con qué? ¿Con Python? Con Python o MATLAB, Lo que creo queráis, que lo que hay. te va a funcionar sí o sí. En Ah, ya, Python, en claro. MATLAB, lo puedes hacer en la TI, en lo que tú encuentres conveniente. Ah, ya, claro. Entonces esto es más que nada tal vez como para la teoría, ¿no? Porque si los programas lo hacen de una. Sí, pues si calculáis, ponte tú ponís la A, la matriz A, incluso hay comandos que le pones determinante de A y te va a aparecer al tiro, los valores propios al tiro, ahí todo te puede aparecer al tiro. La cosa es que sepas interpretar qué es lo que te están preguntando, sepas saber cuáles son los, por ejemplo, el lambda que te va a servir, porque ponte tú te va a dar el resultado de los lambdas, pero me van a dar 3. ¿Cuál ocupo? No sé, porque no estudié la teoría, ¿cachai? Claro, claro. Ya, vale, gracias. Ya, hay un compañero preguntaba por qué el 13, porque se escoge el mayor. Yo evalúo todos los valores de mis lambda, lambda 1, lambda 2, lambda 3, y veo que el mayor de los tres va a ser el lambda 2. Entonces ahora, ese lambda 2 va a ser el que se va a reemplazar al final para sacar la norma euclidiana de A2, que es aproximadamente la raíz de ese lambda 2. Entonces va a ser aproximado 3.7. Oye, una Dime, pregunta. ¿Es siempre positivo es siempre positivo que, el mayor? en este caso, porque tú estás calculando, mira, estás calculando la norma y en realidad eh, creo que nunca he visto lambdas negativos que han dado. Obviamente te pueden aparecer, pero creo que nunca lo he visto porque, por ejemplo, El que estoy pensando que como sale de una ecuación cuadrática o lo que sea, igual puede sí, dar algo negativo. Y con la pero en raíz, este caso tendrían que ser todos negativos, po, y así tendríais que escoger el mayor y el mayor aún seguiría siendo negativo y ahí no se cumpliría. bueno, Oye, pero pero seccional o no, porque ahí no igual la raíz, dice, número negativo. Ah, no, bueno. perdón, ahí no dice que hay que sacar el máximo de los valores absolutos, o bueno, de la norma del número, y eso particularmente siempre un número positivo, más allá Claro, de que sea negativo, ¿no? por eso volví a la teoría, para mirarla bien. Y, En este y caso, si, mira, si te das cuenta, está el valor absoluto. El máximo de los, en este caso, para la respuesta del compañero que decía si es que daba alguno con valor negativo. El valor absoluto. Entonces, si hubiera uno que dijera -70, ese sería el máximo. Exactamente. El Porque aquí te 70. dice, volví a la teoría y es el valor absoluto. un Ya, comentario chico, ¿Y eso? ¿Sí? no quiero ser ñoño, pero en realidad es la norma, porque los complejos no tienen valor absoluto. Claro. ya, pero si el valor absoluto te da -70, después para ponerlo como resultado lo pones como -70 o como 70. No, porque el 70, porque tú lo que ingresas adentro es el valor absoluto, que va a ser el del, en este caso, del radio espectral. Ya, entonces siempre es positivo. Tienen que considerarlo positivo. En este caso solamente, igual les voy a dar un tips. Si la matriz, cuando multiplican esta matriz y se dan cuenta de que el valor que está acá arriba tiene puros ceros hacia acá y puros ceros hacia el lado, este número de aquí, ese 1, es ya una dirección principal. Entonces ustedes ya van a saber que alguno de sus lambdas sí o sí tiene que ser 1. ¿Y qué es lo que corroboramos en este valor? Entonces, por ejemplo, si aquí les aparece un 2, ustedes ya saben que el 2 sí o sí tiene que ser un lambda. Solución, porque pertenece ya a las direcciones principales. Si no le aparece ni un lambda como 1 de la resolución es porque la resolución está mal. Así que ahí tienen quizás alguna, aquí multiplicaron mal, algo hicieron. Pero siempre tienen que darse, eso es ya un tips. ¿Y por qué se puso raíz en el lambda sub 2? Acá, ¿Sí? ya, porque la teoría dice que para calcular la norma euclidiana hay que sacar el radio espectral, que fue lo que hicimos. Ya, primero calculamos
la traspuesta la multiplicamos por la misma matriz, le sacamos el radio espectral, que en este caso el radio espectral nos dice que es el mayor lambda que esté en valor absoluto, que fue el 13,70 y algo. Entonces a ese valor yo le aplico la raíz. Ay, es que lo veía como fuera del exponente. Ya, Pensaba que no ahí le sí quedó más afectaba. claro. Ya, ¿más dudas con el ejercicio 2? No veo nada en el chat. Vamos a partir al tiro con el 3. Ya, sea la matriz A de 4 por 4. Siempre el 4 son, en este caso, las filas y el segundo 4 son las columnas. Y sea esta otra matriz de 4 por 1. Resuelve sistema AX es igual a B con sustitución ascendente. ¿Qué hacemos? Vamos, el sistema AX igual B se lee en términos de ecuaciones. ¿Cómo podemos escribir esto? De la siguiente manera. 3x1, no, es menos. Que conste ya que con este ejercicio número 3 ya pasamos a la nueva materia que era la que les mencionaba de ecuaciones lineales. Y por último tenemos 5x4 igual a 15. Entonces nos están pidiendo resolver el sistema, o sea, resolver las x, encontrar cuál es el valor de x1, x2, x3, x4. Pero de manera de sustitución ascendente. Sustitución ascendente es que yo voy sustituyendo el valor de la variable, pero de manera ascendente. O sea, ¿de dónde parto? Si yo voy ascendiendo, parto de aquí y resuelvo hacia arriba. Recordar que la sustitución ascendente se utiliza para matrices triangulares superiores. ¿Por qué superiores? Porque solamente tienen valores de la diagonal hacia arriba. Vamos, resolvamos entonces el sistema de manera ascendente. Nos dice entonces que la primera ecuación que voy a tomar va a ser para resolver el x4, que en donde tenemos que el x4 va a ser igual a 15, que es igual a 3. Luego, si ese valor x4 lo ponemos aquí, podemos obtener x3. Nos va a dar x3, va a ser igual a 11. 3 por 3, en 2. 1. Luego, para calcular x2, vamos a tener menos 3, 2, 3 más 1. 4. Por último, el x1 vamos sustituyendo todos los valores de arriba. Finalmente, obtenemos nuestro vector de el x1 es 2, 1 y 3. Y ahí está resuelto el sistema. Voy a tirar el chat. De ahí voy a compartirles el link para no perder el hilo. O si algún compañero lo tiene a mano, se lo facilita.
¿No es menos Dudas. 13 en la parte del X2 al principio? Ahí sale menos 3. ¿No sería menos 13? Déjame meterlo a la calculadora. ¿No? Da menos 0.5. Ese es del X12. Ya. Gracias. ¿Dudas con el...? X1 también debería ser un tercio, ¿no? No calculé mal. No, porque es 11 menos 9, porque es 2. Tenemos, Ahí hay que no, reemplazar con el valor de X2, ¿o no? tenemos 9, 10, 7, 3x más 3x1 más 7 igual a 8. Entonces 3x1 igual 1. Al reemplazar, digo, con el resto de los valores. ¿En cuál te refieres? ¿En cuál de las ecuaciones? En la 1, la 2, la 3 y la 4. En la 4. 2. ¿Verdad que hay que cambiar el menos punto? ¿Sí? El X2 está multiplicando al menos 2 acá. A ese me decía, ¿no es cierto? Ujú. Y llega a un tercio. ¿Ahí sí? Ya, espérense que tengo... En el chat tengo cosas... Ya, ya, sigamos entonces con el problema número 4, que te pide lo mismo, pero con sustitución descendente. ¿Por qué descendente? Porque va de arriba resolviendo hacia abajo. Y me doy cuenta al tiro que tiene que ser descendente, que va a ser la manera más simple, porque mi matriz es una matriz triangular inferior. Entonces, si resuelvo acá, voy a resolver al tiro la variable que tengo aquí, voy reemplazando y voy reemplazando. Y se hace de manera más simple, porque imagínense calcular esta misma matriz, pero de manera ascendente. O sea, tengo pero una pila de variables que tendría que ir despejando una tras otra, que en realidad es un proceso bastante ineficiente. Vamos. Paso número 1, representamos de manera en forma el sistema. Queda x es igual a b, entonces tenemos 2x1 igual 6, menos x1 más 4x2 igual 5, menos ya. De esa manera se representa el sistema. Ahí me quedan medios corridos los iguales, pero vamos para acá. Es importante que igual sean ordenados porque usualmente se tiene que hacer harta álgebra. Álgebra bastante simple, pero que equivocándose en un signo tenemos error de rastre para todo. Entonces vamos a resolverlo con sustitución descendente. Entonces resolvemos al tiro cuánto vale el x1, que va a ser 6 medios, que es 3. Luego tenemos que el x2 va a ser igual a 5 más 3, 4. 5 más 3, 8, 4, 2.
Luego tenemos el x3, que va a ser 3 por 3 menos 2 por el x2, que es 2, menos 4. Y eso es igual a 1. Y por último el x4, tenemos que va a ser 2 menos 3 más 2 por 2 menos 6 por 1. Todo eso dividido en 3. Me da menos 1. Ya, creo que... X3 no es menos 1. ¿Dónde? X3 no es menos 1. No, porque es 3 por 3, 9. Está restando 4 y 4. Está restando al final 8. 9, 8. 1. ¿Sí? Entonces el vector X me va a quedar denotado por 3, el 2, el 1 y el menos 1. Y eso sería la solución del sistema. ¿Dudas? Ya, vamos a pasar entonces con el 5 y último, que este está un poquito más complicado porque no hay números. Entonces, ¿qué tenemos? Es importante que primero entendamos bien qué nos van a estar preguntando. Dice, supongamos que tenemos implementados solamente los algoritmos para sustitución ascendente y la operación AXMI. Es decir, tenemos acá el algoritmo donde calcula la solución del X. O sea, nos va a calcular el X, que en realidad es lo que hemos estado calculando el vector X como en el ejercicio 3 y en el ejercicio 4. Donde tenemos que U va a ser la matriz principal y B va a ser nuestro resultado. Considerar que son todos matrices triangulares superiores. Y, por otro lado, tenemos el otro algoritmo que calcula una resta para la matriz A y los vectores X y los vectores Y. Nuestro objetivo es resolver un sistema. Resolver el sistema. Cuando estamos resolviendo el sistema, ¿qué queremos encontrar? Los X. El X1 y el X2. Que es la notación a bloque se lee. Entonces, donde tenemos que el U va a ser una matriz, tenemos como una matriz dentro de otra matriz. El U2, que las dos son matrices triangulares superiores. Y el B es otra matriz. El 0 es la matriz 0. Están todos ahí están sus, ¿cómo se llaman? Sus dimensiones. Explicite un pseudo algoritmo para resolver el sistema de arriba usando solamente los algoritmos que nos presentan, o sea, el de aquí y el de acá. Ya. Paso 1. La idea es que seamos bastante ordenados y ir viendo como qué nos sirve y qué no nos sirve. Queremos resolver este sistema, entonces ponemos que va a ser 1 por x1 más 0 por x2 igual a b1. Luego tenemos b larga por x1 más u2 por x2 es igual a b2. Este sistema es igual a estas dos ecuaciones que tenemos. Y lo que queremos encontrar, recordar que es el x1 y el valor del x2, de tal manera que se cumplan estas dos condiciones. Entonces,
vamos a simplificar un poco, donde nos va a quedar al final 1, x1 es igual a b1, y por otra parte, la otra no se puede simplificar, así que la vamos a dejar de la misma manera. ¿Qué es lo más simple aquí para despejar y de acuerdo a los algoritmos que nos dan? Es despejar automáticamente el x1. O sea, primera. ¿Con qué algoritmo de los que nos presentan podríamos encontrar automáticamente el valor del x1? Si solamente tenemos esto o esto. Con El sustitución primero. ascendente. Súper bien. Entonces, encontramos de notar al tiro que el x1 va a ser igual si aplicamos el algoritmo donde la matriz va a ser principal, ser el u1 y el resultado va a ser el b1. Entonces aquí esto nos va a arrojar automáticamente el valor del x1 que ya lo tenemos. Ahora que ya tenemos el x1, nos falta encontrar el x2. Si reacomodamos la ecuación 2 estrella, nos va a quedar de la siguiente manera, que tenemos así. Ya, esto de acá son valores conocidos. El x1 ya lo conocemos, eso se supone que lo conocemos y es igual lo conocemos. Entonces, esto de acá son datos conocidos y los podemos denotar como un z, como un valor constante, valor conocido. Según el segundo algoritmo, que nos dice de que z, se lo voy a poner acá, p por x. Voy a solamente multiplicar por menos 1 para que veamos arriba cómo es el algoritmo 2. El algoritmo 2 está representado de esta manera, que es la matriz por el vector menos el i. Entonces siempre hay que respetar el orden en que nos presentan, ya sea el algoritmo o lo que nos piden. Por lo tanto, como aquí este z estaba todo el contrario, entonces solamente lo multipliqué por un menos y así me queda la matriz por el vector menos el b2. Entonces, para encontrar el valor de menos z, porque recordar que ese es el orden que nos permite el algoritmo 2, solamente aplicamos que menos z va a ser igual al otro algoritmo, donde va a ser b, x1, b2. Y vamos a tener automáticamente el valor del menos z. Ya teniendo el valor de menos z, podemos tener también el de z, que es el que necesitamos. Y por último, ya conociendo el valor de z, reemplazamos. Entonces nos va a quedar u2 por x2 va a ser igual a z. Y aquí aplicamos lo que aplicamos en el primer paso, que fue el primer algoritmo para encontrar ahora el x2. Entonces tenemos que el x2 va a ser igual a la sustitución ascendente de u2, z. Entonces aquí obtengo mi x2 y acá el x1. ¿Dudas? En la ecuación de arriba, la primera que te dan. ¿En el Sí, enunciado? esa, la simplificación. ¿Ya? ¿Sí? No puedo cambiar en la ecuación 2 asterisco, no puedo cambiar de orden el x1 con el x2 y que me quede como
como una sustitución Como- ascendente. No entendí tu pregunta. De Ah, nuevo. que si pongo la ecuación 2 asterisco arriba de los 1 asterisco y cambio de lugar el x1 con el x2 me queda como una triangular superior. Pero todo eso de ahí, Pero tú ¿se puede decís hacer como eso? esa, ponerla acá arriba. Sí, y luego cambiar de lugar el x1 con el x2. ¿Se puede hacer eso? Sí, pues sí podía hacerlo. Si en realidad el sistema no va a cambiar, los valores no van a cambiar porque tú hagas eso. Mm, Recordar que el sistema es siempre el mismo, independientemente de lo que tú hagas, vas a encontrar exactamente lo mismo. Solamente que es muy importante trabajar o estar consciente de cuando es ascendente o descendente, cuando estamos multiplicando por un lado, multiplicando por el otro, porque cuando multiplicamos matrices, dan distintos resultados si yo hago por la derecha, por la izquierda. Entonces, mira, ahí por ejemplo, unos compañeros dicen, sí, pero no porque son ecuaciones vectoriales, que eso también hay que tener cuidado. Y lo que sí no podrían meterlo en el algoritmo de sustitución. No creo que lea matrices de matrices. Yo siempre recomiendo no alterar mucho el ejercicio, tratar de trabajar con lo que nos dan y no complicarse la vida. Al menos, por ejemplo, aquí el primer paso era bien simple resolver el X1 metiendo ya al tiro el primer algoritmo. Un poco más claro, ¿no? ¿Qué me había hablado? Sí, sí. Ya, bacán. ¿Más dudas? Me perdí en la parte del menos Z. No sé por qué lo hiciste. O sea, Ya voy. se me fue la atención nomás. No, tranqui. Lo vuelvo a repetir. No hay tiempo. Ya, mira. Lo que pasa es que el algoritmo 2, fíjate en el orden cómo está la matriz multiplicada con el vector y todo eso. Te dice de que este algoritmo va a calcular el valor de Z, pero donde la matriz está positiva multiplicada por el vector. Donde tú le restas el I, ¿ya? Que en este caso el I es otra matriz. Perdón, es un vector. A es la matriz y X, como ahí son los vectores. Pero acá, si tú ya calculamos el valor del X1, el X1 conocido, y para dejar esto solito, eso para allá pasa restando, ¿no es cierto? Y es lo que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, yo puedo resolver el valor de esta resta, y así yo voy a obtener un valor de un Z. Porque esto lo denoté yo como Z. Arbitrario. Pero en realidad, cuando yo meto eso al algoritmo, aquí estoy considerando que esta multiplicación de la matriz por el vector está con signo negativo, pero en realidad el algoritmo me asume de que eso tiene que estar positivo. Entonces solamente lo multipliqué por un menos para que me diera el orden correcto al yo ingresar los datos al algoritmo. Positivo y el otro Sí, ahí me negativo. quedó terrible claro. Entonces, al final, el algoritmo me va a arrojar un valor, ponte tú, -3. Pero en realidad ese -3 yo sé que corresponde a un valor menos Z. Entonces, pero en realidad es numérico nomás, porque solamente al final yo le puedo cambiar el signo. Porque al final yo necesito obtener el valor de Z, que es el que corresponde originalmente a mi sistema que yo estoy resolviendo. Entonces, aquí encontré el -Z, de acuerdo al orden que me arroja el algoritmo, y luego, si tengo el valor de -Z, ya tengo el valor de Z, solamente es multiplicar. Y así encuentro el X2. Ahí queda un poquito más claro, ¿no es cierto? Espero Sí, que sí. totalmente. Ya, bacán. ¿Más dudas? Yo tengo una duda. Dime. La matriz de este ejercicio sería una matriz triangular inferior, ¿cierto? Superior, decía superior. ¿Superior? Acá están todas, mira. Son matrices triangulares superiores. O sea, quiere decir que las Ah. matrices, ponte tú, son así. Acá tienen puro 0. Aquí tienen, ponte tú, 1, 2, 3, 4. Y aquí tienen puros dígitos. 3, 5. Es una matriz superior. Entonces,
están resolviendo de manera sustitución ascendente, o sea, van resolviendo de aquí hacia arriba. Y tiene sentido, porque sería lo más fácil, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, ya caché, porque me confundí porque en esa matriz que muestran ahí tiene un 0 arriba, entonces pensé que esa podría ser una Es que triangular claro, inferior, pero en el ya, enunciado dice superior. Entonces, ya. eso. Sí, en realidad esta es una matriz para corroborar el mismo, ponte tuya, si la matriz U sub 1 es esta de aquí, solamente la matriz 0 tiene que cumplir con lo mismo cosa. En realidad esta está literal llena de ceros, pero tiene la misma, este es de n por m, para que se pueda multiplicar nomás. Ya, gracias. Celeste pregunta, ¿todo lo que está en esta ayudantía entra en el certamen? Todavía no estoy clara con respecto al temario hasta dónde debería entrar, pero esto les debería entrar. O les puedo confirmar durante la tarde si es que me responde el profe o mañana lo del temario, pero no creo que les entre las primeras 3 ayudantías, igual es como poca materia, así que yo creo que igual les va a entrar hasta la cuarta, que es la de hoy día. Voy a detener la grabación por mientras.